Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy es 4 de julio de 2024, sí, el 4 de julio, fiesta nacional en los Estados Unidos, el día de la independencia, y qué mejor que un día como hoy, Independence Day. ¿Qué mejor que sentarse para hablar de una de las mayores contribuciones culturales de los Estados Unidos al siglo XX? Porque sí, vamos a hablar de jazz, vamos a hablar de discos de jazz, de músicos de jazz y sobre todo vamos a hablar de discos que últimamente he estado escuchando mucho o que he recibido recientemente, porque este es un nuevo episodio dentro de la serie Jazz en la estantería, grabado el 4 de julio de 2024. Por cierto que, hablando del Día de la Independencia, tengo varios alumnos en la universidad que me suelen preguntar cuando hablamos de las diferentes fiestas y festividades, ¿cuándo es el Día de la Independencia en España? Y bueno, pues les respondo que generalmente son otros países los que han conseguido su independencia de España y por tanto no se celebra en España un día de la independencia de la misma manera que se celebra aquí en los Estados Unidos y en otros países hispanoamericanos. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de festividades, ni de independencias, ni de nada por el estilo, sino que vamos a hablar de jazz. Jazz en la estantería, he sacado algunos discos de la estantería porque últimamente los he estado escuchando mucho y los voy a compartir con todos ustedes en este episodio de hoy. Empezando con este disco que aquí tengo en la mano, que como pueden ver es una recopilación de las sesiones completas para Blue Note y para Capitol de Fats Navarro y Tadd Dameron, dos excelentes músicos imprescindibles en el bebop. A finales de los años 40 grabaron una serie de sesiones muy influyentes para estos dos sellos, tanto juntos como en algunos casos por separado, y esta recopilación del sello europeo, de hecho del sello andorrano Definitive Records, recoge todas estas grabaciones realizadas entre 1947 y 1949. Hay otras ediciones de estas mismas grabaciones, pero esta es la edición que tengo yo y que recuerdo haber comprado de segunda mano en una tienda, pienso que en Nashville, pero no estoy del todo seguro. De hecho, ahí pueden ver que está esa pegatina que señala que me costó casi $9, $8.99, y es un disco doble que tengo desde hace muchísimo tiempo y que reúne al trompetista Fats Navarro y al compositor, arreglista y pianista Tadd Dameron. Navarro fue una figura esencial en esa transición entre el swing y el bebop que a mí tanto me gusta y tanto me interesa. Un hombre que influyó poderosamente en otro grande como fue Clifford Brown a la trompeta, y de esa manera, de forma indirecta, influyó también en trompetistas asociados posteriormente con el hard bop, como por ejemplo Lee Morgan, Freddie Hubbard y varios otros. Pero desde luego que hay una línea directa entre Navarro, Brown y después los trompetistas posteriores del hard bop. Colaboró Fats Navarro durante su breve carrera y su breve vida también, porque desgraciadamente murió demasiado pronto. Colaboró con luminarias como por ejemplo Charlie Parker, Kenny Dorham, Sonny Stitt, Benny Goodman o Coleman Hawkins, entre otros, pero por desgracia falleció en 1950 con solamente 26 años, increíble, solamente 26 años, debido de forma oficial a complicaciones de una tuberculosis, pero por supuesto en esto tampoco ayudó la drogadicción con la que llevaba un tiempo batallando. El gran Fats Navarro, uno de los grandes nombres de la trompeta, que aquí aparece en compañía de Tadd Dameron, importantísimo pianista, reconocido además como uno de los grandes arreglistas del bop, y
también como compositor. Escribió algunas melodías clásicas del bop: Our Delight, Lady Bird, Hot House, Dameronia, que por cierto está aquí, Dameronia, If You Could See Me Now y muchas otras. De hecho, la mayor parte de los temas que aquí se encuentran están compuestos por el propio Tadd Dameron. Compuso además arreglos y orquestaciones para Count Basie, para Billy Eckstine, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, el británico Ted Heath, y además de colaborar con Fats Navarro, como vemos en este disco, también colaboraría con Miles Davis, con Clifford Brown y con Philly Joe Jones. Y además, en 1958 participaría en la grabación de Mating Call con John Coltrane, una figura importantísima que también tuvo problemas con las drogas, problemas que surtieron un efecto negativo en su carrera, y después de grabar un excelente álbum titulado The Magic Touch, fallecería en 1965. Un compositor muy interesante, una figura relevante dentro del bop y muy influyente. Aquí tenemos a Fats Navarro y tenemos a Tadd Dameron juntos en grabaciones para Blue Note y para Capitol, en estos dos CDs de Definitive Records, que incluyen todas las sesiones que grabaron para estos dos sellos entre 1947 y 1949, la mayor parte en sexteto y dirigidas por Dameron, aunque también hay una de Navarro con Howard McGhee, otro gran trompetista, y sin Dameron, y una de una orquesta de mayores dimensiones dirigida por Dameron y con Miles Davis, pero sin Fats Navarro. Si vemos la lista de músicos que colaboran aquí, son grandísimos los nombres que se dan cita: Charlie Rouse, Dexter Gordon, Sahib Shihab, Miles Davis, Kenny Clarke, Milt Jackson, Sonny Rollins, Cecil Payne y muchos otros. Y por supuesto el talento compositivo de Dameron es evidente. De hecho, vemos que todos los temas del primer disco son composiciones del propio Tadd Dameron. Realmente impresionante la capacidad creativa de ese gran pianista, más grande compositor, yo diría, pero también un muy buen pianista, Tadd Dameron. Algunos de los temas, además, tienen toques latinos, con Chano Pozo a los bongos. Algún día tendré que hablar específicamente sobre Chano Pozo, porque hay una recopilación en 3 CDs que incluye las mejores grabaciones de Chano Pozo, y esto nos da una excusa para hablar de este músico cubano importante en el bebop y también en la introducción de los ritmos latinos dentro de esa evolución del jazz. Aquí aparece Chano Pozo a los bongos, y también tenemos una versión de Stealing Apples que nos presenta a Fats Navarro tocando la trompeta en el sexteto de Benny Goodman. La colaboración de Fats Navarro con Bud Powell en 1949 también se encuentra aquí, y además hay bastantes tomas alternativas de algunos de los temas. Un disco realmente recomendable en cualquiera de las ediciones que ustedes puedan encontrar. Yo la que tengo aquí es la de este sello andorrano. Esto hay quien se refiere a este tipo de discos como Euro Bootlegs, pero bueno, el sonido es bueno para ser grabaciones de finales de los años 40, y aquí tenemos pues todas las grabaciones de Fats Navarro y Tadd Dameron. Realmente música de una altísima calidad, de una gran importancia histórica, y por supuesto uno de esos momentos importantes dentro del desarrollo de la música de jazz. Fats Navarro y Tadd Dameron, grabaciones completas, sesiones completas para Blue Note y Capitol a finales de los años 40. Ese es el primer disco que quería compartir con ustedes en estas, no impresiones sobre jazz en este caso, sino en esta serie
Jazz en la estantería porque es un disco que llevo escuchando bastante últimamente desde que llegué de vuelta a casa aquí en Tennessee tras unas semanas visitando a familia y amigos en la ciudad de Vigo. Fats Navarro y Tadd Dameron no es que sea un dúo, pero sí que son dos músicos que aparecen en la portada, en la cubierta del disco, como los dos músicos más importantes, y en este caso el siguiente disco del que voy a hablar sí es un dúo, aunque en ciertos de los temas nos encontramos con que realmente es un trío, pero los dos músicos, en un caso una vocalista y en otro caso un pianista, son los realmente importantes dentro de esta memorable sesión de mediados de los años 70. Me refiero al disco Ella and Oscar. Ella Fitzgerald, por supuesto, ahí la ven, al micrófono, y sentado al piano, Oscar Peterson. Un disco grabado en 1975 para el sello Pablo Records, un sello de enorme importancia en los años 70 y 80, fundado por Norman Granz después de vender Verve y pasar unos años retirado. Parece ser que se cansó de su retiro y decidió volver, y entonces creó esta muy interesante aventura discográfica que por supuesto tiene su base en Verve, pero que se desarrolla entre los años 70 y 80. Recientemente mi amigo Guido Ruiz de Surcos de Jazz ha hablado en un vídeo acerca de Pablo Records, así que les animo a que vean ese vídeo de Guido para más información sobre una casa discográfica cuyo nombre, por lo que parece, tiene que ver con Pablo Picasso, que era buen amigo de Norman Granz. A veces se critica Pablo Records por las poco imaginativas portadas, casi siempre en blanco y negro, y también por aportar poco al desarrollo del jazz en su momento, pero para mí Pablo Records es un sello importante por dos razones principales. Por una parte, por documentar grabaciones de grandes del jazz en una época ya tardía de sus carreras, eso que yo suelo describir como los discos crepusculares de ciertos músicos, que son discos que a mí me parecen muy interesantes. Y por otro lado, por presentar a muchos de estos músicos en combinaciones inusitadas o por lo menos en combinaciones sorprendentes. En este caso tenemos a Ella Fitzgerald con Oscar Peterson. Ya en Verve a Norman Granz le había gustado mucho emplear a Peterson, y en Pablo sigue haciéndolo, juntándolo con todo tipo de colaboradores en diversos contextos musicales, todos ellos realmente interesantes, aunque no sean necesariamente innovadores. Sus colaboradores en Pablo incluyen, entre otros, a Dizzy Gillespie, a Count Basie. Piensen en eso, Count Basie y Oscar Peterson tocando ambos el piano. Joe Pass, el guitarrista que también grabó mucho para Pablo. Roy Eldridge, otro excelente trompetista. Harry Sweets Addison, también trompetista notable. Clark Terry, también trompetista. Está claro que muchos trompetistas grabaron con Pablo, y en muchas ocasiones es nada más y nada menos que Oscar Peterson quien toca el piano en esos discos. Pero en 1975 tiene lugar en Los Ángeles una sesión, que es esta que aquí está, junto a Ella Fitzgerald, en un interesante dúo de piano y voz, con la participación de Ray Brown al contrabajo en algunos de los temas. Ya digo que estamos ante un disco que es en dúo, piano y voz, pero en algunos de los temas tenemos también el contrabajo de Ray Brown. Ella Fitzgerald ya había grabado dúos de piano y voz anteriormente, con Ellis Larkins, otro interesante y hoy en día poco conocido pianista, en 1950, y con Paul Smith en 1960. De Paul Smith sí que hemos hablado ya en impresiones sobre jazz en mi canal de YouTube, pero aquí en este disco con Oscar Peterson trata de apartarse un poco del sonido de esos discos, inspirándose en el acompañamiento lleno de swing de
Peterson y ofreciendo además interesantes momentos de scat y dejando suficiente espacio para solos imaginativos y bien construidos por Peterson. Ven aquí, si le doy la vuelta al disco, el repertorio del mismo. Interpretan Oscar Peterson y Ella Fitzgerald 9 estándares de compositores importantes del Great American Songbook, del gran cancionero americano, los Gershwin, Johnny Mercer, Frank Loesser, Vincent Youmans, Yves Harburg. Bueno, algunos de los grandes clásicos dentro del Songbook están representados aquí, porque no hay que olvidar, además, que Ella Fitzgerald para Verve había grabado una serie de importantísimos songbooks, libros de canciones dedicados a compositores específicos: Cole Porter, los Gershwin, Johnny Mercer, el propio Duke Ellington y Jerome Kern, etcétera, etcétera. Y entre estos 9 estándares que aquí encontramos, también nos sorprenden momentos maravillosos, como por ejemplo la versión de How Long Has This Been Going On, con un solo de piano excelente de Oscar Peterson, o la magnífica versión del Midnight Sun, con esa letra tan compleja, con ese poema realmente que es la letra que Johnny Mercer escribió para ese Sol de la Medianoche, Midnight Sun, que es un verdadero temazo que aquí interpreta magníficamente Ella Fitzgerald. Es una Ella Fitzgerald ya algo entrada en años, por supuesto, en comparación con las grabaciones que realizó para Decca, en comparación con las grabaciones que realizó para Verve, sobre todo los songbooks, pero su voz es espectacular, y esta reunión con Oscar Peterson desde luego fue una idea excelente, con mucho swing, con momentos intimistas, un disco maravilloso, que no sería el único disco en dúo que grabase Ella Fitzgerald para Pablo, por cierto, porque también llegó a grabar 2 discos en dúo todavía más intimistas, si cabe, para Pablo Records junto al guitarrista Joe Pass. Algún día, cuando hable de Joe Pass, o si algún día hago algún vídeo específico sobre Pablo Records, pues habrá que hablar de esas 2 colaboraciones de Ella Fitzgerald con Joe Pass. Pero esta con Oscar Peterson de 1975 es uno de los clásicos de la discografía, de la producción de Pablo Records, esa maravillosa casa discográfica que a mí me gusta mucho, pues por lo que digo, porque es cierto que no contribuye a avanzar el jazz de ninguna manera, o quizá no tanto, desde luego no tanto como otros sellos de los años 60-70, por ejemplo, pero desde luego sí que lo que hace es documentar una serie de grabaciones maravillosas, en las que se nota, como siempre, no solamente el magnífico sonido, sino el sello personal de Norman Granz. Ella and Oscar, Ella Fitzgerald y Oscar Peterson, en 1975, grabando para Norman Granz y para Pablo Records. Y finalmente quiero hablar de un disco que también en su cubierta incluye a 2 músicos, a pesar de que en este caso no es realmente un dúo, sino más bien una batalla de 2 trompetas que suenan muy bien juntas, y que reúne a 2 old timers, ¿sí? 2 músicos que ya en este momento en el que se grabó el disco tenían ya su edad, y cuya carrera se remonta a los primeros años del jazz grabado. Este es un disco que redescubrí en casa de mis padres, porque lo tiene mi padre, lo estuve escuchando recientemente en su casa, y cuando llegué a Jackson, bueno, pues yo tenía y tengo este disco, así que lo busqué y lo volví a escuchar. Es este disco titulado Shorty and Doc, de Shorty Rogers y, Shorty Baker, no Shorty Rogers. Hombre, Shorty Rogers también era trompetista, pero en este caso me refiero a Shorty Baker y Doc Cheatham.
2 old-timers, un Doc Cheatham en su primera sesión como líder y un Shorty Baker que hasta esta sesión de 1961 era conocido sobre todo por haber formado parte de diversas formaciones de la orquesta de Duke Ellington. Casi nada, ¿no? 2 trompetistas diferentes, 2 trompetistas del jazz añejo que se reúnen en un estudio. ¿En qué estudio? Es el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs en Nueva Jersey, y ahí, con excelente sonido y en formación de quinteto, tenemos a las trompetas de Harold Shorty Baker y de Doc Cheatham, junto a Walter Bishop Jr. al piano, que tiene también una presencia importante en este disco, Wendell Marshall al contrabajo y J.C. Hurd a la batería. Es un disco publicado por Prestige Swingville y es una sesión que ya desde el inicio está capitaneada por los 2 trompetistas, pero en la que también va a tener importancia Walter Bishop Jr. al piano. Una sesión con un tono muy relajado que queda ya claro en el primer tema. Le doy la vuelta para que vean el repertorio, la selección de temas. El primero de ellos, Chitlins, que por cierto es un tema compuesto por Esmond Edwards, que es quien supervisó esta sesión. Pues ya desde el inicio vemos, ya desde este primer tema, Chitlins, vemos que el tono es muy relajado, y este primer tema está basado en unos riffs a medio tiempo que se repiten y sobre los que improvisan las 2 trompetas y también el piano de Bishop. Vamos a tener solos de las 2 trompetas, Baker y Cheatham, y también solos interesantes, en algunos casos percusivos, en otros casos más líricos, de Walter Bishop Jr. Pero hay lugar también en este disco para una composición del propio Shorty Baker que se titula Baker's Dozen, un homenaje también a Johnny Hodges, con quien tocó, por supuesto, Shorty Baker, ya que ambos tocaron en la orquesta de Duke Ellington. Good Queen Bess es el tema de Johnny Hodges. Hay también una interesante versión de Night Train, que recordarán por supuesto como un tema relacionado con Oscar Peterson, de quien hemos hablado recientemente en este mismo vídeo. Y por supuesto no pueden faltar algunos standards, un par de ellos. I Didn't Know What Time It Was, hermosa versión, con un acercamiento baladístico, y Lullaby in Rhythm, que cierra el álbum. Solamente 6 temas, pero ¿qué 6 temas? Uno de ellos, Chitlins, casi dura 11 minutos. Son temas largos que tienen o que ofrecen bastante lugar para las improvisaciones, para los solos, y desde luego lo que nos encontramos aquí en este disco es un jazz de sabor tradicional en un contexto casi de jam session, en el que se complementa de maravilla el estilo más intimista a la trompeta de Shorty Baker con el de un Doc Cheatham que suena algo más potente. Un verdadero discazo, no demasiado conocido, que por suerte Original Jazz Classics publicó en formato de disco compacto en 1994, y es todavía un disco que se puede encontrar. Yo lo tengo desde hace mucho tiempo y desde luego que se lo recomiendo, porque es un disco que, de nuevo, no avanza el jazz de ninguna manera, pero sí es un disco que ofrece un enorme placer a quien se lo ponga y quien decida escucharlo con atención. Shorty and Doc, de Shorty Baker y Doc Cheatham, un disco grabado en 1961, el 17 de enero de 1961, en el estudio legendario de Rudy Van Gelder. Muy importante también, para ir terminando este vídeo, recordar que Doc Cheatham fue un músico que durante los años 20 y durante los años 30
pasó por Europa y también pasó por España, porque fue un hombre que formó parte de la orquesta de Sam Wooding, que es una de esas orquestas que en aquellos primeros años del jazz tuvieron la oportunidad de tocar en diferentes lugares de Europa, entre ellos España. Y en este libro de José María García Martínez, titulado Del Foxtrot al Jazz Flamenco, el jazz en España entre 1919 y 1996, del que ya he hablado en algún momento, publicado por Alianza Editorial, hay una breve sección dedicada a Doc Cheatham, que, como ya he dicho, había pasado por España, entre otras partes de Europa, con la orquesta de Sam Wooding allá por los años 20 o 30, y en julio de 1994 se presentó en el Festival de Jazz de San Sebastián, y en ese momento se le realizó una entrevista en un periódico que aquí se incluye en este libro de José María García Martínez, en esa entrevista en la que se le pregunta, por ejemplo, cómo era el jazz que se encontró en Europa, y se refiere a los años 20 y 30. Y la respuesta de Cheatham es: no había jazz, esa es la verdad. Lo que pasa es que a mí me importaba poco todo, porque lo que yo quería era viajar, ver mundo. Además, con Sam Wooding gozaba de las mejores oportunidades, trabajamos en los mejores locales nocturnos. Chick Webb tenía una buena banda, pero no movía dinero. Wooding pagaba religiosamente todas las semanas, mientras que con Webb puede que cobraras al día siguiente o puede que no. Bueno, las dificultades de un músico de jazz en esos momentos, cosa que, por cierto, tampoco es que haya cambiado demasiado, por desgracia. También le preguntan, ¿tiene algún recuerdo específico de su paso por España? Y de nuevo se refiere a los años 20 y 30, cuando tuvo la oportunidad de tocar en Europa y también en España. Y la respuesta de Cheatham es: por supuesto que sí. Tanto en San Sebastián como en Madrid y en Barcelona, la primera reacción fue de sorpresa, con algo de desconcierto quizá, pero puedo decir que finalmente las audiencias apreciaron nuestra música verdaderamente. Era la primera vez que escuchaban una orquesta de jazz auténtica y todo el mundo andaba muy excitado. El recuerdo que guardo no se me ha borrado con el tiempo. Todo lo contrario. Te puedo citar sin equivocarme los hoteles donde nos alojamos, las calles donde estaban y el número de calle. Por supuesto, los locales donde tocamos en las 3 ciudades. Quiero hacer constar que en las 3 tuvimos un gran éxito. Llenamos los locales, los periódicos en cada sitio que íbamos nos anunciaban con grandes titulares. Puede decirse que fuimos una sensación. Esos son los recuerdos de un hombre que, por lo que parece, cuando tenía casi 90 años, 80 y muchos años, casi 90 años, todavía recordaba incluso los números de las calles en donde estaban los hoteles en los que se había alojado, 60 años anteriormente. ¿Cómo era la vida de un músico de jazz en gira por Europa en aquellos tiempos?, le preguntan también, y su respuesta es: me pasaba el tiempo en la habitación del hotel ensayando con mi instrumento o con un órgano portátil que llevaba conmigo. Además, nadaba todos los días, en el mar, en la piscina. Eso es todo lo que hacía: practicar, nadar y viajar en tren. Tocábamos por las noches y a veces estaba la cuestión del protocolo. Había que guardar las formas. Allá donde fuéramos venía la alta sociedad, entre comillas. En San Sebastián no vino el rey, pero sí varios nobles. Tocábamos piezas de Cole Porter, valses, pasodobles y cosas así, pero también jazz. Y todo el mundo bailaba, ya lo creo. A veces nos invitaban a sentarnos con ellos y me ponían en un apuro porque yo tenía que rechazar el alcohol, ya fuera vino, brandy o champán, porque soy alérgico, lo que me hacía sentirme fatal. Lo tomaban como un desaire. Sacado esto de este libro de José María García Martínez, publicado por Alianza Editorial, Del Foxtrot al Jazz Flamenco, el jazz en España, 1919-1996. Ese es Doc Cheatham, recordando en los años 90 cómo fue su paso por Europa y su paso por España en los años 20 y 30. Suyo, de Doc Cheatham junto con Shorty Baker, es uno de los discos que les he presentado hoy en este episodio de Jazz en la Estantería. Shorty Baker y Doc Cheatham, Shorty and Doc,
Ella Fitzgerald y Oscar Peterson, 1975, Ella and Oscar, y por supuesto las grabaciones de finales de los años 40 de Tadd Dameron y Fats Navarro. Esos son los discos que hemos presentado hoy en Jazz en la Estantería. Espero que les haya interesado esta presentación que se grabó el día 4 de julio de 2024 aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Momento ya de despedirse. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. No sé si tienen estos discos que he presentado, no sé qué les parecen, en caso de que los hayan escuchado y los tengan en su colección, pero por favor, si conocen estos discos u otros de Fats Navarro, Tadd Dameron, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Shorty Baker y Doug Cheatham, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y de esa manera podremos iniciar un intercambio, una conversación acerca de estos músicos de jazz de los que he hablado hoy en Jazz en la Estantería. Por ahora, nada más. Soy Antón García Fernández y mío es el copyright de este vídeo, que es una entrada dentro de Jazz en la Estantería. Espero que les haya gustado y les doy las gracias como siempre por su atención y por cualquier comentario que puedan dejar por debajo de este vídeo, que suele ser, como siempre, una invitación a que escuchen buen jazz y, por supuesto, a que interactúen por la parte de abajo del vídeo si es que así lo consideran preciso y necesario. Gracias, y si viven en los Estados Unidos, Happy 4th of July. Hasta pronto y muchas gracias.